Buen día, jóvenes. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo les fue con el problema de ayer? ¿Pudieron hacerle el intento de obtener la solución por el método gráfico? Bien, si no, ahorita le damos una revisadita. Voy a hacer una aclaración que es necesaria para la solución de los problemas de sistemas no concentrados. Ojo, solo para los problemas de sistemas no concentrados. En la solución exacta que veíamos en clases anteriores, que mencionamos en clases anteriores, sabemos que se forman grupos adimensionales con algunas variables, algunos conjuntos de variables, para que sea más fácil obtener una solución analítica, ¿sí? De los problemas de transferencia de calor en estado transitorio que tienen variaciones tanto con respecto a la posición como con respecto al tiempo. Hicimos énfasis en los grupos adimensionales, temperatura adimensional, posición adimensional, el número de Biot, el número de Fourier y la importancia de tener un número menor de variables de dependencia para la temperatura para poder llegar a una solución. De el establecimiento de la solución, tuvimos la serie infinita de términos, que también revisamos un cuadrito que viene aquí más abajo y veíamos que se evaluaban los primeros términos de la serie y más del 90% de la solución estaba en el primer término. Entonces, para una solución aproximada bastante razonable y decente, con que evaluáramos el primer término de la serie, con eso nos daba, nos era suficiente, al menos para los fines de este curso, ¿no? ¿Sí? Hay un detalle que probablemente ustedes lo hayan visto, ¿sí? Pero si a alguien se le pasó, vamos a retomarlo aquí y hacer énfasis en eso. Bueno, viene toda la batería matemática aquí, la representación de las variables de la posición y del tiempo en base a una función específica, ¿sí? Cómo se utiliza el valor de una constante que pueda hacer converger la solución, ¿sí? Pero aquí es donde se encuentra la parte más importante, bueno, lo que yo considero como la parte más importante, porque tiene que ver con el cómo se calcula directamente o cómo se usa la calculadora para poder obtener una solución, ¿sí? Fíjense de dónde a dónde se evalúa, ¿sí? De dónde a dónde se evalúan las funciones. De 0 a pi y de pi a 2pi, ¿sí? Por el tipo de función que se obtiene, aquí estamos, por el tipo de comportamiento de la variación de la temperatura, ¿sí? Entonces, a la concreta, jóvenes, cuando van a resolver problemas de sistemas no concentrados, hay que poner su calculadora en radianes. Anótenlo, subrayenlo, lo que sea para que no se les olvide. Únicamente para sistemas no concentrados hay que colocar la calculadora, perdón, en radianes, ¿sí? Para la mayoría de los casos les da una solución muy parecida, hay muy poquita variación si dejan su calculadora en grados, pero hay algunos problemitas ahí que sí, si no tienen su calculadora en radianes, no les va a dar el resultado, va a dar otra cosa que es un poquito más complicado de entender o de razonar. Entonces, la recomendación
Aquí está la justificación, ¿sí? Y la recomendación es que utilicen la calculadora en radianes cuando estén haciendo cálculos para sistemas no concentrados. ¿Sí? Bien. Entonces, retomamos el problema. ¿Hay alguna duda? ¿Tuvieron oportunidad de ver algún video de los que les envié en el día de ayer, en la tarde? ¿O apenas están en el proceso de revisarlos? ¿Quieren ver alguna duda de alguno de ellos? ¿O revisamos la solución gráfica del problema que vimos ayer? Yo diría que sí ver la solución gráfica, profe. Ok. Sí, profe. Ok. Como comentario, dentro de los problemas que les mandé el día de ayer, tanto de sistemas concentrados como de sistemas no concentrados, vienen, vienen dos problemas, que esos problemas son clave para, para la solución vamos, consideran aspectos que pueden cubrir prácticamente todas las variaciones de la solución de sistemas concentrados. Uno, que tiene una placa que está aislada en uno de los extremos, y otro, y que hay que determinar la temperatura en una parte muy específica de la placa, por lo tanto se utilizan las ecuaciones para determinar la temperatura dimensional fuera del centro de la placa, y la otra para determinar las condiciones también en una placa en la superficie, ¿sí? Entonces, no dejen de revisar esos problemas. Ahí está están explicados lo mejor posible, ¿verdad? Y si llegan a tener alguna duda en los siguientes días, pues la revisamos. Entonces vamos a pasarnos a la solución gráfica del problema que vimos ayer. Les voy a pedir por favor que me apoyen con los datos para colocarlos otra vez, y luego vamos a estar brincando entre el libro y la pizarra en blanco para la solución, ¿sí? Voy a cambiarme entonces de pantalla y les pido por favor que tengan a la mano los datos. Bien, vamos a ver entonces qué datos teníamos en el problema anterior. Se trataba de un cuerpo, ¿sí? Una persona que se consideraba como un cilindro con un diámetro de 30 centímetros, ¿no? Una longitud de 1.7 metros. ¿Qué más? La de T infinito era igual a 20. Ok, temperatura del medio 20 grados centígrados. Ajá. La temperatura con respecto al tiempo es de 25 grados. Ok. Fíjense, aquí como vamos a hacer el método gráfico, nosotros podemos decidir en qué posición queremos calcular la temperatura. Sí, para efectos didácticos. ¿Quieren calcularla justo en el centro del cilindro o quieren calcularla en la superficie del cilindro? ¿Dónde lo quieren hacer? ¿O quieren que hagamos los dos casos, uno para el centro y otro para la superficie? Los dos casos. Vamos a empezar ¿y por cuál quieren empezar? El de la superficie. El de la superficie. Entonces vamos a reescribir ese valor de TDT. Ya sabemos que se trata de un sistema no concentrado, lo vimos se corroboró en el caso anterior. Entonces ahora, en lugar de poner TDT, vamos a poner TDX, T.
¿sí? La temperatura para la posición y tiempo dados, vamos a suponer que es de 25 grados centígrados. Ojo con esto. En el problema no indica no indica en qué parte de qué parte, sí, o en qué posición tenemos esa temperatura. Nosotros supusimos que era en el centro del cuerpo, ¿sí? O que el cuerpo tenía la misma distribución de temperatura. Entonces, esta misma temperatura, aunque no sea correcto, ¿sí? Vamos a suponer la misma temperatura para la superficie y para el centro, ¿sí? Porque obviamente, si hay una variación importante de la conductividad térmica, que es lo que nos está comprobando el número de Biot, al ser más grande que 0.1, si hay una variación importante en la conductividad térmica, quiere decir que si esta temperatura de 25 grados la estamos considerando en la superficie, en el centro debería de haber una temperatura mayor, puesto que el cuerpo se está enfriando, ¿no? Por la misma resistencia térmica. Sin embargo, para fines didácticos vamos a hacer el caso de la temperatura en la superficie con 25 grados centígrados y de la temperatura en el centro con 25 grados centígrados. Nada más para aclarar eso, ¿sí? Entonces, temperatura en posición y tiempo 25. ¿Qué más teníamos? Coeficiente convectivo. 8 watts sobre el metro cuadrado grado centígrado. Las propiedades. Dijimos que eran las del agua, ¿sí? ¿A qué temperatura? A la temperatura promedio. Dijimos que la temperatura inicial, aquí la voy a poner en medio, es igual a 37 grados centígrados. Entonces la temperatura del agua a 31 grados, dijimos, ¿no? Sí, profe. Densidad, calor específico, conductividad térmica. Vamos a ver si viene la difusividad térmica también. ¿Sí? ¿Qué valores tenemos entonces para la densidad? 996 kilogramos sobre metro cúbico. Bien. Calor específico. 4178 joules sobre kilogramo Kelvin. Conductividad térmica. 0.615. Y vamos a ver, vayan a las tablas, las propiedades del agua, para ver si tenemos ahí la difusividad térmica. Es la tabla 9, página 878 de la versión impresa, página 901 de la versión en electrónico. Y no tenemos la difusividad térmica aquí. La podemos calcular. Vamos a ver si la necesitamos o no la necesitamos. Ahorita lo vemos. Pero si la necesitamos, la podemos calcular. Vamos a dejarla pendiente. Como no la tenemos en tabla, sabemos que la difusividad térmica va a ser igual acá sobre ρ Cp. Así la vamos a dejar expresada. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular. Se va a calcular la temperatura no, la temperatura no, el tiempo, ¿no? Se va a calcular el tiempo que tarda en llegar el cuerpo de 37 grados centígrados a 25 grados centígrados
en la superficie. ¿Sí? Eso es lo que nos están pidiendo. Vamos a calcular el tiempo. ¿De dónde obtenemos el tiempo? Sabemos que el tiempo, el tiempo específico de enfriamiento, ¿sí? Se va a obtener de la variable tau, que es el tiempo adimensional, ¿sí? Para lo cual se usarán los gráficos de Heisler, ¿sí? Obviamente aquí para un cilindro. Vayan a su libro. Y ubíquense en los gráficos de Heisler, el gráfico específico para el cilindro. Hay otro dato que se nos olvidó anotar, que ya lo tenemos, que por cuestiones de tiempo lo podemos poner de una vez. Bueno, para que se vean, no sé qué tan claro se vea ahí los gráficos los gráficos de Heisler. ¿Sí se ven claros o se ven más claros aquí? Miren. Ahí, aquí lo estoy proyectando desde la tableta donde tengo la pizarra en blanco. Y este es el libro. Díganme dónde se ve más claro. En el libro. En el libro, ok. Sí. Entonces, aquí está. Bien. Aquí estamos en los gráficos para el cilindro. Son el segundo grupo de gráficos, bien identificado como figura 417. Está en la página 241 de la versión impresa, 264 de la versión en electrónico, ¿sí? Y lo que nosotros necesitamos es determinar el tiempo adimensional. Necesitamos tau, ¿sí? Entonces, para obtener tau de forma gráfica o a través de este gráfico, necesitamos conocer el valor de esta curva, que es el inverso de Biot, ¿sí? Este es el dato que nos faltó colocar al inicio, ahorita que estamos ahí dando todos los datos, porque ya lo tenemos del problema anterior. Pues ahorita anotamos el número de Biot y anotamos y obtenemos el inverso de Biot. Otra cosa que necesitamos es la temperatura adimensional en el centro. Esta temperatura adimensional en el centro todavía no la tenemos. ¿Por qué? Porque necesitamos la temperatura específica en el centro y se supone que no la conocemos. La que conocemos es esta temperatura, que sería la temperatura en la superficie, ¿sí? Cuando R es igual a R0, recuerdan que R0 dijimos que era el radio total. Si el cuerpo tiene un diámetro de 0.3 metros, entonces el radio, o sea, R0, va a ser 0.15 metros, ¿de acuerdo? Y como nosotros queremos determinar las condiciones aquí en la superficie, fíjense que el radio va desde 0, el radio de interés, desde 0 hasta R0, ¿sí? Entonces, justo en la superficie, R es igual a R0, por lo tanto, esta relación que está, válgame la redundancia, relacionada directamente con la posición adimensional, ¿sí? Va a ser igual a 1. Entonces aquí vamos a tener el valor de la curva. Pero bueno, antes de eso, necesitamos el tiempo adimensional, lo tenemos en la gráfica que nos presenta las condiciones en el centro del cuerpo, ¿sí?
Entonces, por fuerza necesitamos calcular teta cero. ¿Cómo le vamos a hacer para calcular teta cero? Lo vamos a calcular, ¿sí? Determinando o calculando esta relación de valores que tenemos aquí. Ahorita vemos cómo le podemos hacer. Entonces, tenemos la temperatura. Aquí va a haber un, bueno, no hay, sí vamos a tener un pequeño problema con esa temperatura, pero vamos a ver cómo le hacemos. Entonces, vamos a anotar el número de Biot, el inverso de Biot, y vamos a ver de qué forma podemos calcular este valor de la temperatura adimensional fuera del centro, ¿sí? Vamos a ver. ¿Cuánto les da el inverso de Biot? Ahí hagan ustedes los cálculos y ahorita los anotamos. 1.02. ¿Cuánto, perdón? 1.02. 1.02 es lo que da el inverso de Biot o el número de Biot. El inverso. El inverso. Entonces aquí nosotros buscaríamos entre la curva de 1 y la curva de 1.2. Como está muy cerquita a 1, podemos tomar el valor de la curva de 1, ¿sí? Apenas pegadito o un poquitito más para arriba. El detalle es que necesitamos el valor de teta 0. Bien, entonces ya tenemos el inverso de Biot. Para poder calcular ese valor de teta 0, vamos a necesitar calcular esta relación de valores, teta sobre teta 0. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a calcular? Con el valor de la curva y con el valor del inverso de Biot. ¿Sí? Fíjense, voy a aumentar aquí un poquito el tamaño. Si el inverso de Biot tiene un valor de 1.2, vamos a tomar un valor entre 1 y 10. La escala está complicada. Si se fijan, está complicada la escala. Entonces tendríamos que tomar, ese es el problema de la solución gráfica, la apreciación. Tendríamos que tomar un valor cerquita de 1. ¿Sí? Suponiendo que la siguiente línea tuviera un valor de 2. Entonces estaríamos muy cerquita de la línea de 1. Este inverso de Biot, que es de 1.02, ¿sí? Tendríamos que proyectarlo hasta encontrarnos con la curva de 1 para la relación de radios. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de las condiciones en la superficie, R vale 0.15 y R0 también vale 0.15. Entonces, R sobre R0 en la superficie es igual a 1, ¿sí? Entonces, la curva que tiene un valor de 1 es esta que está aquí. Proyectamos el valor de 1.2 hasta que nos encontremos con el valor de 1. Yo creo que pudiera ser aquí, no sé si estén de acuerdo sobre esta línea. Ahí véanlo ustedes también en su libro. Y tendríamos un valor de teta sobre teta 0 de 0.6. ¿Sí? ¿Estamos bien? 0.65, ¿no? ¿Por qué fue esa gráfica, profe? ¿Por qué fue esa línea de 1? Perdón. La línea de 1 es porque la curva corresponde a la relación de las posiciones. ¿Sí? Déjenme paso a la pantalla, a la pizarra, para explicarles eso. Sí, creo que ya lo entendí, profe. Ya supo por qué. ¿Sí? Sí, ya. Ok. De todas formas vamos a hacerlo, bueno, aquí mismo, pero aquí sí lo puedo rayar. Miren. Tenemos el cilindro. Ustedes supónganse que eso es un cilindro. ¿Sí? El diámetro es de 0.3 metros. El radio, desde aquí hasta aquí, es R0 y es igual a 0.15 metros. Yo puedo determinar la temperatura en esta posición, en esta. Entonces, a ese radio de interés lo identificamos como R, que puede tener cualquier valor. R puede tener valores desde 0 hasta 0.15. ¿Sí? Es decir, yo puedo calcular
Si es R0, pues se convierte las condiciones en el centro. Pero yo puedo calcular la temperatura cuando R es igual a 0.05, por ejemplo, metros, que sería a una posición entre el centro y la superficie. Puedo calcular R, puedo calcular la temperatura cuando R es igual a 0.1, que sería muy cerca de la superficie, ¿no? Y lo que me están pidiendo en este problema es que calcule las condiciones. El tiempo va a depender de la posición, pero la posición en la que yo tengo un valor de temperatura es, yo tengo la temperatura en R, de hecho aquí hay que cambiarlo. R,T. Yo tengo la temperatura en R,T, ¿sí? Cuando R es igual a 0.15, es decir, en la superficie, y equivale a 25 grados centígrados. Esa es la condición que tengo. ¿Sí? Entonces, para poder obtener de forma gráfica tau, resulta que yo tau lo tengo en donde están las condiciones de la temperatura dimensional en el centro y donde está el inverso de Biot. Perfecto, tengo el inverso de Biot, pero no tengo la temperatura dimensional en el centro. ¿De dónde puedo obtener la temperatura dimensional en el centro? Tengo otro gráfico en el que tengo teta sobre teta 0. La única forma que tengo de forma gráfica para poder obtener teta 0 es obteniendo un valor de aquí. ¿Sí? Entonces me centro en obtener esta relación. ¿Cómo obtengo esa relación? Bueno, esa relación se obtiene comparando una razón de la posición R sobre R0 que corresponde a los valores de la curva con el inverso de Biot que corresponde al eje X. Este lo tengo. Sé que vale 1.02. Y R sobre R0, si R es igual a 0.15 y R0 también es 0.15, entonces R sobre R0 es igual a 1. Selecciono entonces esta curva de aquí para obtener el valor de teta sobre teta 0. Proyecto hasta la curva de 1 a partir del valor del inverso de Biot y luego proyecto hacia el eje Y. Y lo que obtengo es teta sobre teta 0 igual a ¿cuánto? A 0.65, que fue el valor que obtuvimos ahí. Esa dimensional. ¿Sí me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Aquí nosotros tenemos que el inverso de Biot 1.02 se encuentra con la curva de 1, que es la relación o la curva que define el comportamiento en la superficie, ¿sí? Y de aquí proyecto al eje Y, entre punto 6 y punto 7, punto 65, ¿sí? Y hasta aquí todavía no tengo el valor que me hace falta de teta 0. Lo que tengo es un valor de una relación que es teta sobre teta 0. ¿Puedo calcular de alguna forma el valor de teta? ¿A qué es igual la temperatura dimensional fuera del centro según las ecuaciones que tenemos? Es la temperatura en R,T menos la temperatura del medio sobre la temperatura inicial menos la temperatura del medio. Esto viene en las fórmulas. ¿Sí? Así rapidito, discúlpenme. Aquí está. La temperatura dimensional fuera del centro es T de R,T menos T infinito sobre Ti menos T infinito. ¿Sí? Entonces puedo calcular la temperatura dimensional del cilindro en cualquier posición fuera del centro, y como yo conozco esta temperatura y sé que está en la superficie,
pues tengo este valor. Entonces puedo calcular el valor de teta, ¿sí? Donde teta sería igual a 25 menos 20 sobre 37 menos 20. ¿Estamos de acuerdo? Temperatura en R, T, es decir, en la superficie, 25. Temperatura del medio, 20. Temperatura inicial, 37 grados. Temperatura del medio, 20 grados. ¿Cuánto nos da ese valor? 0.29. 0.29. Ahora fíjense en lo siguiente, son adimensionales, ¿eh? ¿Qué pasa si yo multiplico esta relación por este valor? ¿Qué pasa si multiplico teta sobre teta 0, lo multiplico por teta? Bueno, ahí la relación estaría mal porque no lo puedo multiplicar. Si hago eso, me quedaría teta cuadrada sobre teta 0. Lo que estoy buscando es eliminar, ¿sí?, o simplificar el valor de la temperatura dimensional fuera del centro. Entonces, tendría que hacer lo contrario, ¿no? ¿Qué pasa si multiplico teta sobre teta 0 por 1? Bueno, este va a estar un poquito más rebujado, pero será más o menos lo mismo. ¿Qué pasa si multiplico teta sobre teta 0 por 1 sobre teta? ¿Qué me queda? Me queda eso, ¿no? ¿Sí? ¿Sí vamos bien? ¿O me regreso? O Sí, profe. lo planteamos de otra forma. Para que me quede en el numerador, en lugar de multiplicarlo, pues lo tendría que dividir, ¿no? El asunto es que obtengamos el valor de teta 0. Déjenme ver si lo dividimos, ¿cómo nos queda? Teta sobre teta 0 sobre el valor de teta sobre extremos por extremos arriba, medios por medios abajo. Me queda de todas formas el inverso. Entonces lo hacemos al revés. Vamos a dividir teta sobre teta 0. ¿Sí? Extremos por extremos arriba, teta 0, medios por medios abajo, se simplifican y me queda teta 0. ¿Sí? ¿Queda claro esto, jóvenes? Lo que queremos buscar es el valor de teta 0 para poderlo utilizar en la primera gráfica. ¿Sí? Entonces tengo que relacionar, ya sea multiplicando o dividiendo, el valor que tengo, que obtuve gráficamente de teta sobre teta 0, con el valor que obtuve de aquí de la fórmula para teta. ¿Sí? Pues sería teta, lo convierto en fracción sobre teta 0. Y la operación me quedaría extremos a extremos, lo que hice ahorita en la otra página, teta por teta 0, entre teta se simplifica y me queda teta 0. ¿Sí? ¿A cuánto equivale el valor de teta? ¿A cuánto equivale el valor de la temperatura dimensional fuera del centro? 0.29. 0.29. Okay. Es este elemento, 0.29. ¿Sí? ¿Y cuánto tenemos en el valor de teta sobre teta 0? 0.65.
esto va a ser igual a teta 0. Aquí nada más fue para comprobar que efectivamente el resultado de esta operación iba a ser teta 0. Lo que tenemos que hacer es dividir el valor de teta, que calculamos mediante la fórmula, con el valor de teta sobre teta 0 que obtuvimos de la gráfica. ¿Cuánto nos queda ese valor? 0.9 sobre 0.65. 0.44. 61. 0.44. 61. Ok, entonces vamos a dejarlo en aproximadamente 0.45. Este valor de teta 0, ahora sí lo puedo utilizar en la gráfica de teta 0. Yo voy a buscar aquí en teta 0 el valor de 0.45. Lo voy a proyectar con el inverso de Biot, que es 1.02. Y aquí voy a bajar hacia el valor de tau. ¿Sí? Y me va a quedar un valor aquí así. Es decir, utilicé esta tabla para obtener el valor de teta sobre teta 0. Obtuve teta con los valores de temperatura que ya tenía, ¿sí? Dividí el valor de teta que obtuve mediante la fórmula sobre esta relación que obtuve de forma gráfica y lo que resultó fue el valor de teta 0. Entonces voy a buscar este valor de 0.45. Estaríamos en este punto, 0.45 para teta 0, y lo tengo que relacionar con la curva de 0.1. Entonces nos vamos aquí. Si fijan, aquí va a estar medio complicado porque se juntan mucho en la parte de arriba, pero yo creo que adelantito o justo sobre la primera línea. Justo sobre la primera línea del eje X. Es decir, bajaría aquí así, para el valor de Sería la teta. curva de 1.02. De punto 1, ¿no? Punto 102. Como está muy cortito el espacio entre punto 1 y punto 2, tomo la de punto 1, proyecto a punto 45, ¿sí? Que es el valor de teta 0, y de aquí bajo. Y obtengo el valor de tau, que sería más o menos punto 2, ¿no? Es que el inverso es 1.02. Era un